Bueno, aparece el tema en pantalla, hermanos. ¿Quieren ayudarme a leerlo, por favor? ¿Cómo se titula nuestro tema en este momento? Dice, enfrentando los momentos difíciles. Ahora quiero que me acompañen a la palabra de Dios, a Santiago capítulo 1, versículo 5. En lo que ustedes llegan a la Biblia, ahorita va a aparecer también el texto acá para que ustedes lo puedan leer en la pantalla, los que tienen una copia de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 5. Hay una discusión que hay actual en una pregunta que hace la gente cuando uno ubica el mal en el mundo o cuando vienen las cosas malas a nuestra vida. La gente normalmente pregunta, ¿por qué Dios, siendo un Dios amoroso, permite el mal o permite que lleguen cosas malas a nuestra vida? Pues que no es Dios un Dios de amor, dice, ¿no? Y entonces preguntan, ¿por qué vienen terremotos? ¿Por qué vienen tsunamis? ¿Por qué vienen enfermedades? ¿Por qué el COVID-19 o 20 o ya no sé qué número va de COVID, ¿verdad? Hasta este momento, ¿verdad? ¿Por qué vienen los momentos difíciles? ¿Por qué hay problemas matrimoniales? Yo sé que casi no hay problemas matrimoniales en su casa, solamente en la mía. ¿Por qué hay problemas económicos? ¿Por qué hay problemas familiares? ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué? La gente hace esta pregunta. Entonces de eso se trata en esta noche, de darles algunas respuestas que ojalá que traiga una pluma. Si no, pues ya luego ve el video grabado precisamente en el canal de YouTube y ya toma ahí nota de cada uno de estos puntos. Bueno, Santiago 1:5, por favor, hermanos, los que llegaron ahí, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, normalmente este texto es utilizado para hablar de la sabiduría. No, muchacho, ¿verdad? Que no sabes decidir en cuanto a una novia, en cuanto a un trabajo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Y sacamos ese texto en ese tiempo. Y está bien, está bien. Sin embargo, el contexto de este versículo, cuando dice si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el contexto son las pruebas, son los momentos difíciles. No es solamente para tomar una decisión. Yo sé que la sabiduría en la Biblia, asofos, es la palabra griega que se traduce por sabiduría, es pedirle a Dios saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, en qué momento tomar una decisión. Sí, está bien, pero aquí específicamente está hablando de las pruebas. Y las pruebas, dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Ahí va el contexto, hermanos. Versículos antes del 5 dice: hermanos míos, lean conmigo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego viene el texto: y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Entonces, ¿está hablando o no está hablando de las pruebas, hermanos? Está hablando de las pruebas. El contexto habla de las pruebas. ¿Cuál es la actitud correcta ante una vida de prueba? ¿Cuál es la actitud correcta ante un momento difícil? Dice aquí, pide sabiduría. Ahora viene una definición que va a aparecer en pantalla, que es como algo como un enlace de la palabra hebrea que se traduce por sabiduría, que la mencionara el rey Salomón cuando sube a Gabaón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Los que saben esta historia, ¿qué fue lo que pidió Salomón en Gabaón, hermanos? ¿Qué pidió? Dice, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió dinero, él pidió sabiduría. Y entonces eso es una palabra hebrea, y la otra palabra es la que estamos leyendo aquí en Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, fusionando las dos palabras, la hebrea y la griega, tenemos esta definición de la palabra sabiduría, que voy a pedir que me ayuden a leerla, por favor, los que tienen vista 20/20. Lean conmigo, dice: ver las cosas como Dios las ve y reaccionar ante ellas conforme a los principios bíblicos, y entonces saber qué hacer, cómo hacerlo
y cuándo hacerlo. Se dan cuenta que es muy diferente a lo que el mundo maneja la palabra sabiduría, porque algunos en el mundo el ser un sabio es saber 33 idiomas. Ven que un día entrevistaron a un señor aquí en México, el mexicano más inteligente, con el IQ más elevado de todo el país, y sabía 33 idiomas. 33, yo a veces hasta el español se me olvida, ¿verdad? Imagínense este señor que sabía 33 idiomas. Ahora, eso es conocimiento, está bien, tener conocimiento está bien. Pi por radio al cuadrado, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? Está bien, qué bueno que lo sabes dominar, que lo sabes explicar, pero ese es conocimiento. Sabiduría más bien es ver las cosas desde la perspectiva divina. Escuchen, hermanos, reaccionar ante ella conforme a los principios bíblicos, y entonces al momento de tomar una decisión, saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La gente en nuestros días se está equivocando bastante. Le acabo de dar un tema a los jóvenes el sábado acerca de tomar decisiones, y les di por lo menos 5 filtros para que supieran tomar buenas decisiones, y les hice preguntas como: ¿me conviene? Número 2, ¿me edifica? O sea, la decisión que voy a tomar, ¿me edifica? Número 3, ¿trae paz a mi vida? ¿Verdad? Me va a dar tranquilidad a mi corazón, a mi ser. Número 4, la decisión de Dios es la decisión que voy a tomar es bendición para mi familia. Número 5, es para la honra y gloria del Señor, porque dice la Biblia: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, sea todo para honra y gloria de nuestro Señor. Entonces, para todo esto se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Se necesita sabiduría para actuar conforme a los principios y mandamientos, porque a veces nuestras decisiones, hermanos, no están conforme a la Biblia. O nada más a mí me pasa, hermanos. Las decisiones no están conforme a la Biblia. Le dice una muchacha a otra muchacha, oye, de la prepa o de la secundaria: oye, Pepito dice que si quiero ser su novia. Y entonces la amiguita le dice: haz lo que dicte tu corazón. Así contestan las muchachas, ¿verdad? Amiguis, quisquirisquis, haz lo que dicte tu corazón. Pero dice la Biblia: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces no es lo que dicte tu corazón, es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra antes de tomar esta decisión? Entonces, para salir bendecidos y no destruidos, sino gozosos y no amargados en las pruebas, hermanos, tenemos que ver las pruebas como las ve Dios, actuar conforme a los principios divinos y saber qué hacer, cómo hacerle y cuándo hacerle en determinado momento. Vamos a leer una vez más Santiago capítulo 1 versículo 2 y versículo 3. ¿Están conmigo, hermanos? Ya se me durmieron. Lean conmigo Santiago 1, 2 y 3. Leanlo conmigo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Subrayen ahí la palabra fe. Fe. La palabra fe es la palabra griega doquinión, que significa una fe aprobada, algo aprobado por Dios. Entonces, los tiempos difíciles prueban nuestra fe y nuestra entrega a Cristo. O sea, el momento de prueba, hermanos, está probando qué tanto le creemos a Dios y qué tanto le creemos a Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice así, leanlo conmigo en la pantalla, hermanos. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Lean conmigo el 7, fuerte, hermanos. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba aumenta tu fe. ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Se acuerdan del alpinista colgado en la montaña? Va escalando la montaña, el alpinista cristiano, por cierto, ¿verdad? Y entonces ahí estando le falla uno de los martillos con las que clave, se le rompe, y entonces desciende la cuerda, queda colgando él, pendiendo así en la montaña. Le llega la noche, él comienza a orar y comienza a decir: Señor, ayúdame, Señor. Y entonces escucha una voz del cielo que le dice: ¿de verdad crees en mí? Sí, Señor, sí creo en ti. Bueno,
si crees en mí, entonces corta la cuerda. Si quieres que te ayude, corta la cuerda. Y él dice, pero Señor, esto es lo único que me sostiene. Bueno, ¿me crees o no me crees? Sí, sí te creo, estoy hablando contigo. Entonces corta la cuerda. Y entonces el alpinista dice, Señor, sí creo en ti, pero la cuerda es lo único que me sostiene, no la voy a cortar. Dicen que al otro día había un alpinista muerto, congelado a 1,5 metros del piso. Si él tan solo hubiera cortado la cuerda, se hubiera dado cuenta que hubiera sobrevivido. Pero a veces nosotros nos pasa así, hermanos, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. La obediencia es la prueba. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego en la Biblia? Que dice la Biblia que le dijeron, ¿verdad? Hay una estatua que adorar. Y dijeron ellos, no adoraremos. Entonces calienten el horno de fuego hasta 7 veces más. Y ellos dijeron, no adoraremos. Y entonces los meten al horno de fuego. Y dice la Biblia que ni su ropa olía a chicharrón, ni a carbón, ni a nada. Hermanos, porque dicen ellos, el Dios de los cielos en el cual creemos, Él nos va a librar. ¿No le pasó lo mismo a Daniel en el foso de los leones? Hermanos, no sé ustedes, pero yo creo en un Dios real, en un Dios que nos sostiene en todo momento. Y la prueba de nuestra fe, por supuesto, nos ayuda a creer en eso. Número 2, las pruebas demuestran el amor y el poder de Dios, el intenso cuidado que Dios tiene para con nosotros. Vamos a buscar un texto, de esos textos casi cómicos en la Biblia, en donde los discípulos, de esos textos en donde los discípulos meten la pata en la palabra de Dios, y Dios los tiene que Cristo los tiene que reprender. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, lo vamos a leer, hermanos. Búsquenlo en la palabra del Señor, compartan su Biblia, hermanos, porque es importante entender estos principios. Si estás pasando por algo malo, si estás pasando por una crisis, si hay un problema económico, si tienes problemas de salud, si tienes problemas emocionales, si estás batallando, traes una lucha, una grande prueba, lo que sea que estés pasando, mira lo que dice Dios. En medio de la prueba, del problema, de la dificultad, Dios quiere mostrarte su amor y su poder. Dice Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Ayúdenme a leerlo, hermanos. Los que llegaron ahí, lean conmigo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lean conmigo el 3, hermanos, fuerte. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nació ciego? ¿Para qué nació ciego, hermanos? ¿Es clara la Biblia o no es clara la Biblia, hermanos? Para que las obras de Dios. Pero ven cómo los discípulos metieron la pata hasta el fondo. Porque lo primero que vemos, anoche que fui a visitar a Javi y estaba yo ahí con él compartiéndole un poco de la Biblia, Javier Nolasco, pobrecito con su collarín así, ¿verdad? Y así no me podía voltear ni a ver. Decía: pastor, qué bueno que vino, porque tengo unas preguntas. Y yo bromeando le decía, porque estaba enfrente su pantallota y puros versículos de la Biblia y todo. Le digo: qué casualidad que ya sabías que venía el pastor y ya pusiste versículos bíblicos. Ya me voy para que sigas viendo Depredador, le digo. Ya me voy para que sigas viendo la película, ¿no? Pobrecito Javi, ahí estaba quietito en su mueble así, vea, con el collarín. Y yo le decía: seguramente más de algún hermano, yo sé que ustedes no, porque ustedes son santos y consagrados al Señor y no ven la vida como los discípulos, ¿verdad? Pero más de alguno va a visitar a Javi y a decirle: pues arrepiéntete, brother, porque las cosas no pasan por pasar, algo debería estar haciendo mal, Bueno, ahí dice la Biblia, ¿verdad? Que las consecuencias del pecado, las enfermedades vienen por causa del pecado. Ahí está la Biblia, ahí está Santiago capítulo 4. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está la Biblia. Y más de alguno visita a un enfermo con la guadaña, y el pobre enfermo de por sí está todo tieso, todo golpeado, y todavía uno ahí con el juicio, ¿no? Pues arrepiéntete, brother, de tus pecados, para que se te quite el dolor, ¿no? Bueno, así le pasó a Job en la Biblia, que sus amigos, ¿para qué quiere uno enemigos con los amigos de Job, verdad?
¿verdad? Porque le dijeron eso, por tu pecado te pasó eso, te mataron a tus hijos, te dejó tu mujer, se murieron tus camellos, se murió tu ganado, te quedaste sin nada por causa de tu pecado. Y en algún momento Job, ¿verdad? Tiene que defenderse y defender su integridad. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, las pruebas vienen no porque estemos pagando algo, las pruebas vienen porque tenemos un Dios grande que se quiere manifestar. ¿Quién lo cree así, hermanos? ¿Sí lo creemos así? Hermanos, las pruebas vienen porque Dios quiere manifestar su poder. Había una niña, estaba sentadita en la banqueta y decía la niña: Señor, dame unos zapatos. Y pasaba la gente atrás de ella, y la niña sentadita en la banqueta: Señor, dame unos zapatos. Y entonces pasa un señor de esos amargados, no digo a quién se parece, a mí tal vez, ¿no? Pasa atrás de la niña, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Esta niña, ¿verdad? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Y entonces va el señor y se mete a la zapatería y le compra los zapatos y se los trae a la niña, ¿no? Ten, niña, deja de estar pidiéndole a Dios, ahí están tus zapatos. Y la niña agarra los zapatos y voltea al cielo y le dice: gracias, Señor, por mandarme los zapatos, ¿no? Así pasa, así pasa. Todos hemos pasado por momentos de crisis, en donde hemos pasado por dificultad, ¿verdad? Yo recuerdo en mis inicios de pastor, ¿verdad? De repente hay iglesias que cuidan bien a su pastor, pero hay iglesias que medio descuidan al pastor. Y yo recuerdo que en aquel tiempo me pagaba la iglesia, siendo soltero, unos 250 pesos a la semana. Y con eso pagaba renta, luz, agua, comida, desodorante, zapatos y todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues cuando tenía yo para comprarme, pues me compraba unos zapatos. Y me acuerdo en aquel tiempo que salían unos zapatos que se llamaban Perestroika. No sé cuántos se acuerdan, Perestroika de Canadá, que tenían una plataforma. Y yo decía, mientras más grande la plataforma, uy, de aquí a que se acabe, ¿no? Entonces me los compraba yo así grandotes y todo. Y yo decía, ¿verdad? De aquí a que se acaben, ¿verdad? Para que me duren un montón. Y los usaba para el fútbol, para el básquetbol, para predicar. Y un día me los llevé hasta la playa. Y ahí andaba en la playa, yo, según yo, ¿no? Oh, sorpresa, la plataforma así gruesota que se parte a la mitad. Yo no sé si el calor o lo que sea. Y entonces me siento en la entrada de una casa. Una hermana tenía una casa a la orilla de la playa y nos la prestaba para tener las actividades. Y estaba yo sentado así en la entrada de la casa con mi zapato roto. Y yo decía, ¿y ahora cómo le hago para pegar esto, no? Y le hacía yo así, ¿verdad? Y entonces nunca falta el hermano, ¿verdad? Que echa carrilla. Y atrás de mí pasa: ¿qué pasó, hermanito? Oh, ya tiene nombre tus zapatos, me empieza a decir. Yo: sí, hermanito, gracias, ándale, que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo seguía viendo y tratando científicamente de comprobar cómo una suela tan gruesa se puede partir. Y entonces ya quedó eso. Y yo nada más volteé hacia el cielo y lo pensé: ojalá que me llegaran unos zapatos nuevos. Nada más lo pensé, ni siquiera lo dije, nada más lo pensé, hermanos. El sábado, ese hermanito que se burló de mí me llega y me dice, yo estaba atendiendo la reunión de jóvenes, y me dice: ¿puedes bajar tantito, hermano, por favor? Te queremos dar algo, mi esposa y yo. Y yo así de, sí. Y yo todavía traía los mismos zapatos, pues eran los 21, ¿no? Pues había que caminar con esos, ¿no? Que bajo y tenía unos zapatos color vino flexi, de piel, súper cómodos y de mi número. Y me dice: es que te vi con tu zapato roto, Héctor. Y dije yo, le voy a regalar un par de zapatos. Hermanos, acciones como esas o situaciones como esas hemos vivido un montón de veces. Que dice la Biblia: antes que esté la palabra en mi boca, decía el salmista, he aquí, tú ya la sabes toda. Antes que le digamos a Dios lo que necesitamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero pasamos por la prueba para que Dios manifieste su poder y que te diga: yo estoy aquí contigo. Hermanos, número 3, las pruebas nos ayudan a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Vamos a buscar Efesios capítulo 4 versículo 13, por favor. Efesios capítulo 4 versículo 13. Ayúdenme a leerlo, hermanos, los que llegaron ahí, los que no, léanlo aquí en la pantalla. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen esto, es muy interesante esto que les voy a compartir en este momento, hermanos. Presten atención y despierten el que está durmiendo. Miren, cada prueba tiene una prescripción divina.
Cada prueba, cada problema tiene una prescripción divina, como cuando el médico te dice: toma paracetamol, o tómate este antibiótico, o tómate este medicamento. Hay una prescripción médica que tiene un propósito. Escuchen, Dios sabe dónde estamos, Dios sabe a dónde quiere que estemos, y Dios sabe cómo llevarnos allí. Esa es la prescripción divina. Dios prescribe. Dios sabe perfectamente cómo estás. Dios sabe a dónde te quiere llevar, y Él sabe perfectamente cómo llevarte allí. Y la prueba para eso es: tengo casi 32 años de cristiano, hermanos, y en mi vida he visto la poderosa mano de Dios desde que quedé huérfano a los 3 años y medio. Vi la mano de Dios. Por algo quedé huérfano. Si tú eres huérfano aquí de papá, de mamá, o de los dos, por algo Dios tiene un plan. Mi iglesia fue dividida varias veces, un montón de problemas, y en cada problema vi un plan. Un día, pocos saben esto que voy a decir, nos mataron a un pastor ahí en Celaya. Un día pasó eso y no lo entendimos. Yo recibí las fotos del pastor, que ya habían encontrado su cuerpo. Las recibí a las 3:30, 4 de la mañana. Me llegaron por mi WhatsApp y me dijo el pastor titular de la iglesia: Héctor, ¿puedes ir a la CEMEFO para que reconozcas si es? Creo que sí es el Héctor. Vete acompañado de un hermano. Todavía me acuerdo que me pasé por un hermano grandote, ¿verdad? Amigo mío. Y ya cuando llegamos ahí al CEMEFO le digo: pues ahora le vamos a entrar. No, yo hasta aquí lo acompaño, pastor, usted entre, ¿verdad? Le digo: ¿para qué te traje grandotote tú, verdad? Pues ya entré, y cuando lo vi, nada más por verlo, dije: sí es Fer. Sí es Fer. No entiende uno qué está pasando, hermanos, pero lo que sí sé es que Dios está formando el carácter. Hace cosas en nuestra vida para formar el carácter. Escuchen, hermanos, esto es muy importante porque es la clave para que tu matrimonio funcione. Cambia tu carácter. Esto es clave para que tus trabajos, la gente acepte lo que estás trabajando. ¿Por qué? Tiene que ver con tu carácter. Esto es clave, hermanos, para que Dios no mande más pruebas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque está tratando con tu carácter. Tienes que tener cuidado en el manejo de tu casa. Mire, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hasta ahí voy a leer, hermanos. Ya en casa leen los siguientes versículos. De los 21 requisitos que encontramos aquí para que una persona sea pastor o sea siervo del Señor, escuchen, hermanos, 20 tienen que ver con el carácter. El carácter nos está moldeando, y a veces nuestro carácter no quiere cambiar, hermanos, a la primera. A veces tenemos un carácter horrible en la casa. Se nos vuela la paloma, nos bajan los buitres y se desata el demonio de Tasmania en la casa, hermanos, de tal forma que no nos aguanta nadie. A veces te levantas en la mañana y no te aguantas ni a ti mismo, y entonces Dios tiene que mandar una prueba para decirte: tienes que ser más sensible. Miren, hermanos, ¿por qué entiendo yo cuando una persona, y está pasando, no se dan cuenta ustedes, pero está pasando? ¿Por qué entiendo yo que una persona está luchando con el alcohol y termina emborrachándose y perdiéndose de su casa hasta un mes? ¿Por qué entiendo yo a esa persona? Porque yo caminé por ahí. Las pruebas vienen para que tengas el carácter suficiente para guiar a otros y darles testimonio de lo que tú has pasado. Y te quiero dar, para terminar en esta noche, hermanos, y es cuando la iglesia dice amén, algunos principios que nos ayudan a enfrentar con sabiduría las pruebas. Número 1, Dios controla la intensidad y la duración de las pruebas. Hermanos, dice el texto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él controla. Dios no se le sale nada de control. Lo que estés pasando está bajo el control de Dios. Número 2, Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Hermanos, como cuando Moisés fue mandado al desierto 40 años. ¿Para qué lo estaba capacitando Dios a Moisés, hermanos? ¿Para qué? ¿Para ser quién? El más grande líder de toda la historia, en mi humilde punto de vista, fue Moisés, pero tuvo que ir al desierto a capacitarse. Número 3, Dios diseña cada prueba
para suplir una necesidad específica en nuestra vida. No es al azar, hermanos, no es al azar, no es porque de casualidad te tocó vivir esto. No, la prueba está hecha a tu medida, como cuando llegas a comprarte una camisa, ¿verdad? No me digas que si eres camisa talla 38 dices, deme una 42 porque ahorita que hace calor quiero sentirme flojito, ¿verdad? No, ¿verdad? La camisa debe estar a tu medida, ¿no? Hermanos, la prueba está a tu medida, está hecha para ti, para nadie más, y por eso tú lo tienes que asimilar. Número 4, cada prueba es para nuestro beneficio si reaccionamos correctamente. Si no, no hemos aprendido nada, ¿verdad? Y todavía Dios está tratando con nuestro carácter. Número 5, cada prueba fortalece nuestra fe. Salimos más fuertes, hermanos, de la prueba, como José, que salió del pozo donde lo metieron, de la cisterna donde lo metieron sus hermanos, y 13 años caminó como esclavo hasta llegar a ser el segundo de Faraón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cada prueba saca lo mejor de nosotros. Cada prueba, número 6, es una oportunidad para demostrar perseverancia y dar testimonio. Hace poquito el hermano Enrique Aquino nos compartía: pasaste, bro, el tiempo del valle, tú, tu esposa, y tiempos difíciles, sin trabajo, sin salud, el bebé en camino, hermanos, un montón. Y Enrique, calladito, no decía nada, él nada más oraba. Y ya hasta que pasó por todo eso, ya nos dijo: oren por mí porque pasé por todo esto, ¿verdad? El diablo me está dando una zarandeada, pero yo estoy seguro que hizo al hermano Enrique una mejor persona, un mejor varón, un mejor siervo, porque eso es, hermanos, y damos testimonio de ello. Número 7, cada prueba desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. De eso estábamos hablando. Número 8, las pruebas pueden ayudarnos a evaluar nuestra vida espiritual, qué tanta comunión tenemos con Dios. Número 9, hermanos, las pruebas nos llevan a la voluntad y a la bendición del Señor. Siempre que venga algo malo, hermanos, escuchen esto de parte del Señor en esta noche. Siempre que venga algo malo a tu vida, espera después de eso que venga algo muchísimo mejor. Una bendición de Dios, no sé de dónde, pero así es Dios. ¿Qué salisteis a ver al desierto?, dijo de Juan el Bautista. ¿Una hoja sacudida por el viento o a un profeta? Os digo que de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Y Elías en el arroyo de Querit, hermanos, encontró la puerta al cielo, porque después de estar ahí decía: quítame la vida, Señor, no soy mejor que mis padres. Y sacaban los cuervos comida del palacio del rey y se la llevaban ahí a Elías y le daban de comer, ¿no? Y se fortalecía Elías, y Dios le decía: no te pares, vuélvete a dormir. Come y vuélvete a dormir. Y los cuervos ahí, ¿verdad?, como mensajeros trayendo comida y trayendo comida, hasta que después salió Elías fortalecido. Y ahora sí le dijo Dios: levántate, porque vas a poner como rey a Hazael, rey de Siria, y a Eliseo lo vas a poner en tu lugar como profeta del Señor. Y entonces pasó un carro de fuego y se lo llevó el Señor. Miren, hermanos, de las lágrimas a la presencia del Señor. No murió, no le dolió nada. De las lágrimas a la presencia del Señor. Escucha, hermano, en esta noche, de tus lágrimas por el sufrimiento que tienes, ¿qué sabes tú? Que todo esto te lleve más a tener más comunión con el Señor. Y por último, Dios está con nosotros en cada prueba. Vamos a buscar Josué 1:9, por favor. Lo vamos a leer en esta noche y vamos al final de nuestro tema, y es cuando la iglesia dice amén, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículo 9, hermanos. Vamos a leerlo, por favor. Josué 1:9, ¿ya lo tienen? Léanlo conmigo, hermanos. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué dice? A donde quiera que vayas. ¿Está con nosotros el Señor, hermanos? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Qué dice, hermano? Léalo conmigo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, hermanos, yo siempre digo esto, a veces en tono de broma, pero el cristianismo es como la mafia. Entrás pero no podés salir. Una vez que Cristo entra a tu corazón, escuchen, hermanos, jamás te deja. No sé si algún hermano esté presente aquí que
digo, espero que sea hermano, pero se va de repente a meter a alguna cantina o a algún antro. ¿No creas que si te vas a meter a un lugar de mala muerte, Dios dice, no, esto no es para mí, yo me quedo aquí afuera y a ver cómo te va? No, si te metes ahí va Dios contigo, porque Dios no se puede salir del corazón. Una vez que lo recibes en tu corazón, Dios no se sale. La salvación no se pierde, se rompe la comunión con Dios. Y por supuesto que estás expuesto al juicio divino por estar de pecador. Pero escuchen, hermanos, lo que sí me queda claro con estos textos es que Dios nunca nos deja y nunca nos dejará. Él siempre estará con nosotros, y sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él se hace presente allí y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre estará con nosotros. Él nunca te va a dejar. En el camino de la vida hay mucha gente que nos abandona. Maridos que abandonan a su mujer, mujer que abandona a sus hijos, hijos que abandonan a sus padres, padres que abandonan a sus hijos. Bueno, hay mucha gente que abandona. Escuchen, hermanos, Dios no abandona. Dios nunca abandona. Yo le pedí a Dios solo una cosa, porque en el último año ha sido un año de, pues sí, de muchas pruebas y de muchos retos difíciles para nosotros, hermanos, como iglesia, y cada vez a veces Dios lo pone el reto más difícil. Pero yo le he dicho a Dios, Señor, que venga lo que venga, pero solamente te pido una cosa, que tu presencia no me deje y esté conmigo, como Moisés. Si tu presencia va conmigo, va, llévame, pero si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, dijo Moisés en aquel tiempo. Para mí me basta la presencia de Dios, me basta. ¿A ti te basta, hermano? ¿Dios está contigo? Amén. Vamos a hacer una oración, por favor. Cerremos nuestros ojos en esta noche. Hagamos una oración. Si tienes alguna duda de que si Dios está contigo o no, si estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, en esta noche, amado hermano, ¿por qué no haces una oración ahí en tu lugar? Si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo todavía en su corazón y hoy por fe necesita recibirlo en su vida, yo quiero pedirte que hagas esta oración ahí en tu lugar, sin decir palabra. Tú cierra tus ojos solamente y piensa que estás frente al trono de Dios, y en tus propias palabras dile: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho. Señor, a ti no te puedo engañar, tú conoces mi vida, sabes todo lo que hay en mí, en mi corazón. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, me arrepiento con todo mi corazón. Y Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida. Te quiero tener aquí conmigo, Padre. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Te recibo como mi Salvador, te entrego mi corazón. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor. ¿Alguien hizo esta oración en esta noche y le pidió a Jesús: ven a mi corazón, entra a mi vida, sálvame? ¿Alguien hizo esta oración? Levante su mano para orar por usted si alguien hizo esta oración. Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendito sea Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendito sea Dios. Eso. ¿Alguien más oró? Por lo menos 3 personas oraron en esta noche. Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendito sea Dios por esa decisión. Dios le bendiga, Dios bendiga esa preciosa decisión. Yo no sé qué prueba esté usted pasando, pero sí sé que después de tantos problemas que ha tenido últimamente, si Dios está permitiendo esto en su vida, es porque está queriendo hacer de usted una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor papá. Dios está queriendo sacar lo mejor de usted, mejorar su carácter, probar su fe y sobre todo mostrar su poder en la vida de usted, sabiendo que Dios está ahí para nosotros, hermanos. Agarrémonos de Dios en esta noche y pongamos esa petición delante del Señor. Padre celestial, tú sabes nuestras peticiones delante de ti, Señor, y sabes que te necesitamos en esta noche. Bendice a tu iglesia y gracias, Padre celestial, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.